Pero vamos al libro de Job, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 21 al 28. Me van a ayudar todos, por favor. 1, 2, 3. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Gloria a Dios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Hagan así. Cojan la palabra de Dios y póngala aquí en el corazón. Póngala en el corazón. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Gloria a Dios. Versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Digan gloria a Dios. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él. Digan, orarás a Él. ¿Qué día es el día de la intercesión, de la oración? El miércoles. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Versículo 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy voy a estar compartiendo una palabra que le he llamado determinados. Digan, determinados. Padre, te pedimos que hables a nuestra vida hoy a través de esta palabra, de este pasaje que hoy hemos leído, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra cambie nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua, Señor, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros sueños, nuestros hogares, nuestra salud, nuestras finanzas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos darte a ti el primero y más importante lugar en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Voy a invitarte a que tomes asiento. Bueno, en todos estos años que yo llevo de conocer al Señor y de tener una vida de relación con Dios, yo he descubierto que la palabra de Dios tiene dos propósitos en mi vida. Para mí, para Aníbal Vanegas, la palabra de Dios tiene dos propósitos. Y creo que es el plan de Dios con la palabra. El primer propósito es que yo conozca a Dios. ¿Cuál es el primer propósito? Que yo conozca a Dios. Para eso Dios nos dio su palabra. Se reveló a nosotros a través de su palabra. Ya lo había hecho antes a través de la naturaleza, de la creación. Pero luego, para que nosotros tengamos más claridad de quién es Él se nos reveló a través de su palabra. Entonces, ¿para qué es la palabra en primer lugar? Para conocer a Dios. Y muchas personas y muchas corrientes incluso del cristianismo dejan ahí la función de la palabra, y es conocer a Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y solamente se quedan en conocer a Dios, que es demasiado importante. Es el 50% del propósito en mi criterio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer propósito de la palabra? Conocer a Dios. Y si yo conozco a Dios, sé quién Él es, sé que es todopoderoso, sé que es omnipresente, que es omnisciente, que no hay nada imposible para Dios, que Dios es eterno, que Dios es trino. Todo eso es conocer a Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso es parte de lo que es el propósito de la palabra de Dios. Pero el segundo propósito de la palabra de Dios es que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Entonces,
sin esa parte tendríamos incompleta la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios. Tan así es que más o menos el 80% de la palabra es diciéndonos Dios que espera de nosotros. O sea, Dios se revela en un 20%. Y en el otro 80% de la palabra, Dios nos está diciendo qué espera Él de nosotros. Y ese que espera Él de nosotros es que espera de nosotros como hijos de Dios, que espera de nosotros como esposos, que espera de nosotros como padres, que espera de nosotros como hijos, que espera de nosotros como hermanos, como siervos de Dios, como trabajadores, como empresarios, como todas las áreas de nuestra vida, todo lo que hacemos cada día. Dios nos quiere decir, mostrar cuál es el plan de Él para que nosotros vivamos, como quiere Dios que nosotros vivamos. Así que si nosotros solamente estudiamos la palabra para conocer a Dios y no nos interesa saber lo que Dios espera de nosotros, entonces solamente hemos usado la palabra en un 20%. En un 20%. Pero la palabra y Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso a veces encontramos en la palabra de Dios listados como los 10 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de mí. Ahí Dios nos está revelando. Ahí está diciéndome qué espera de mí. Entonces es muy importante, mis amados, que cuando estudiemos la palabra le preguntemos a Dios: Señor, yo quiero conocerte, muéstrame quién eres tú y tu grandeza. Pero también te pido, papito Dios, que me digas, ¿tú qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga en este 2025? ¿Qué quieres que haga el resto de mi vida? ¿Qué quieres que haga, Señor, como esposo? ¿Qué quieres que haga como siervo, como ciudadano, como empresario, como empleado? Como todo lo que yo haga en mi vida, Dios tiene un propósito para nosotros y un comportamiento que espera Dios de nosotros. Entonces, siempre que leamos la palabra, busquemos esas dos cosas en la palabra. ¿Qué me revela Dios de Él? ¿Y qué espera Dios de mí con ese mensaje que me dio? Amén. Y dice la palabra de Dios allí en el verso 21, vuelve ahora en amistad con Él. Le está diciendo, aquí hubo algo que pasó, y es que Job estaba pasando por una prueba muy grande. Podríamos decir que de las personas que la Biblia nos relata que tuvo una prueba más fuerte en la vida fue Job. Y Job, en un día, después de haber sido un maestro, la Biblia muestra que él era maestro de la ley, enseñaba a todo su pueblo acerca de la ley. Él vivía en un pueblo, se estima que llamaba Uz, U-Z. Pero ahí cerca de ese pueblo había otros lugares de Edom y tierra de Temán, varias tierras ahí alrededor, que había amigos de él que también enseñaban allá en sus pueblos cuál era el propósito de Dios y la voluntad de Dios, y revelaban la dirección de Dios para sus pueblos. Cuando Job entró en esa crisis, en esa prueba que tuvo Job tan fuerte, en donde perdió a su familia, donde perdió y se le quemó todo su ganado, donde le dio una sarna maligna y quedó tirado en el piso a punto de morir. Y allí, en esa situación tan difícil, dice la Biblia que se tiró al piso y se puso en una cama de silicio y de ceniza, y se llenó su cuerpo de ceniza, y allí se puso a llorar. Se rascaba con un tiesto. Yo creo que con eso que uno raya, ese rayo, el famoso rayo, para uno rayar la zanahoria o lo que quiere rayar, yo creo que él la agarraba y se ponía a rascarse con eso, la piquiña tan fuerte que tenía, porque era una sarna maligna, dice la Biblia. Entonces, él tenía amigos que eran todos los
como siervos que estaban, con siervos que estaban sirviendo en los otros lugares. Y tan pronto ellos oyeron que Job estaba en esa crisis, inmediatamente dijeron: nos vamos a apoyar a nuestro amigo. Y ellos dejaron allá su tarea, su trabajo, y se vinieron hasta donde estaba Job. Y allí lo encontraron. Dice la Biblia que no lo reconocieron al verlo, pero cuando lo vieron que era su amigo, se pusieron a llorar. Y ellos también se untaron de cilicio y ceniza y se tiraron al piso con él. Y dice la palabra de Dios que duraron 8 días sentados con él y no pronunciaron ni una sola palabra, porque no sabían qué decir, porque estaban hablando con un maestro de la ley, porque estaban hablando con el consejero del pueblo, con la persona más rica de todos los orientales. ¿Qué le podían ellos decir a Job en su situación? Pero ¿saben qué hicieron? Como un buen amigo, presencia. Digan conmigo: un buen amigo hace presencia. En el día de la prueba, un buen amigo está allí. De pronto no puede decir nada, de pronto no tiene palabras para decir, de pronto solo puede llorar con el que está agraviado, pero un amigo verdadero está allí. Amén. Así no pueda decir nada, él está presente. Así que dile a la persona que tienes al lado: un amigo verdadero está presente. Y dice la palabra de Dios que en ese momento uno de ellos, llamado Elifaz el temanita, era una corriente judía, o sea, del pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham. Era una corriente de ellos, pero que no era la que está en la que estaba Job. Otra corriente, pero también con los mismos principios y se guiaban con los mismos principios. Y entonces dice la palabra de Dios que él tomó la vocería y le dijo a Job: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Antes de que él hiciera eso, Job, después de los 7 días de silencio, rompió el silencio Job y comenzó maldiciendo el día en que había nacido. Y dijo que fuera quitado de los calendarios ese día maldito en que él nació, que prefería estar muerto que viviendo esa situación. Mejor dicho, comenzó a respirar por la herida. O sea, soltó el dolor en una exclamación fuerte. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día. Sí maldijo el día en que él nació y que hubiera preferido no haber salido nunca del vientre, que allá en el vientre de su madre haber sido abortado para no sufrir esa situación. Imagínense el dolor. Así que, mis amados, yo quiero que cuando una persona, un hombre o una mujer de Dios pasa por una prueba, nosotros no seamos los primeros en señalarlos o en juzgarlos, porque ante un dolor, ante un sufrimiento, ante una situación difícil en la vida de una persona, uno lo que tiene que hacer es orar y guardar silencio y esperar el tiempo de Dios y el propósito de Dios con esa persona. Y tener cuidado, porque eso mismo que yo estoy viendo que le pasa a Job me puede mañana pasar a mí. Así que cuidado con señalar a un hombre o a una mujer de Dios porque está en un día malo o en un día difícil. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos permiso de Dios para juzgar a los hermanos. Si alguien tiene que juzgar, es Dios, no nosotros. Amén. Así que cuando alguien, un siervo de Dios, no comiences a decir: ay, ese no era fulano, ese no era el pastor tal, ese no era el líder de la barca, ese no es uno que ha hecho encuentros, ese no es este o esto. Cuidado. Así que yo les invito a que en los días en que no entendamos las cosas, solamente hagamos esto. Mire, cierra la boca, ora por esa persona y dile: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia.
Lo cierto es que Elifaz, cuando él terminó de soltar esa bomba, Elifaz tomó la vocería del grupo y le dijo: vuelve ahora en amistad con Dios, con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Estos son principios de comportamiento. Fíjese que puede ser que uno de ellos, Elifaz, por ejemplo, perteneciera a un grupo que no tuviera la misma conocimiento de Dios o de lo que hace Dios o lo que es Dios, que lo que tuviera Job, o lo que tuviera Bildad, o de lo que tuviera Zoar, el otro amigo. Puede que fueran de diferentes conceptos acerca de quién es Dios. Pero en la gran mayoría de las creencias del mundo, en lo que sí coinciden es en el comportamiento que Dios espera de nosotros. Así que en esta parte, por eso nos une tanto con la mayoría de las personas, es lo que esperan de nosotros. Si por ejemplo hablamos de nuestra iglesia tradicional aquí en Colombia, que en algunas cosas son diferentes con nosotros, pero nos damos cuenta que la gran mayoría de las cosas es lo mismo. En el 90 y pico % es como debe ser como padre, como debe ser como esposo, es lo mismo. Así que en vez de nosotros buscar la forma de decir, es que ellos, y señalarlos así, miremos que ellos están en lo mismo que nosotros. El comportamiento que Dios espera de ellos es el mismo que Dios espera de nosotros. Así que mis amados, eso fue lo que hizo en este momento este siervo de Dios que había venido a acompañar a su amigo, y le dice: vuélvete ahora en amistad con Dios. Ustedes sabían que Jesús de Nazaret un día en la palabra dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Fíjense que es diferente a la amistad aquí en la tierra. La amistad con Dios es diferente. Porque en la amistad aquí en la tierra uno es amigo, así la otra persona falle, así la otra persona no haga lo que yo le pida o le diga. Y yo le digo: no, es que tiene que ir a un encuentro. No, pues no quiero ir. Y entonces uno dice: entonces ya no es mi amigo. No, uno no le dice eso. O a un hijo que uno le diga: haz tal cosa. No, no la quiero hacer. Entonces ya no es mi amigo. No, la amistad entre nosotros es diferente de la amistad con Dios. Para que haya una amistad con Dios, nos enseña nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Por eso, aquí lo que está diciendo en la palabra es: vuelve en amistad con Dios. Es decir, ordénate con el Señor. Comienza a hacer lo que Dios manda. Vuelve y organiza y en todo lo que has hecho mal, revísate, porque es necesario cuadrar caja con Dios. Mantener esa relación de obediencia a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque mire lo que dice allí la palabra inmediatamente. Dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás ¿qué? Paz, y por ello te vendrá bien. O sea, dos consecuencias de la obediencia a Dios para tener la amistad con Dios. La primera es: vamos a tener paz. Digan paz. O sea, la paz proviene en nuestra vida de estar en amistad con Dios, es decir, en obediencia a Dios. Si nosotros no estamos en obediencia a Dios, no podemos tener paz. O sea, la verdadera paz en el corazón está cuando nosotros somos obedientes. Así tenga uno plata en el bolsillo. Muchas personas pueden tener dinero, mucho dinero en el bolsillo y hasta salud, y pueden tener una casa bonita, pero no son personas que vivan en paz si no tienen una amistad y obediencia a Dios. Entonces, para vivir en paz, ¿qué tenemos que ser? Obedientes. Dígale a la persona que tiene la audiencia: obedezca, papito. Y lo segundo es que dice la palabra: y por estar en obediencia, entonces te vendrá bien. Entonces digan conmigo: el bien viene. O sea, el bien no está aquí, el bien viene. Viene del cielo. Todo lo bueno,
que nosotros tenemos, viene, dice la Biblia, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Queremos que nos pasen cosas buenas. Eso viene cuando somos obedientes. Amén. Ahora, ¿qué pasa, mis amados, si lo invertimos? Si somos desobedientes. Ahora pongamos los mismos dos cosas que aprendimos que vienen de la obediencia y pongámoslo al revés. Si la paz viene producto de la obediencia, ¿qué viene producto de la desobediencia? Viene guerra, peleas. Y entonces dice uno, pero ¿por qué en la casa vivimos agarrados como perros y gatos? Porque no hay obediencia. Por eso no hay paz. Porque no hay obediencia a Dios. ¿Por qué cuando una persona está sin obediencia a Dios, entonces va a vivir en zozobra todo el tiempo, es con miedo, con temor, va a vivir con incertidumbre, no va a tener miedo del futuro, de sus hijos, de qué les pasa, de que se mueran, de que se enfermen, de que le entre una ruina, de que venga algo terrible, de que se paren nuestros papás, de que se dañe, qué sé yo, de que haya una guerra, cualquier cosa de esas. Eso es lo que una persona que no está en obediencia a Dios viene, zozobra. Las personas se enferman de miedo. ¿Ustedes sabían que el miedo y el temor produce enfermedades? Y segundo, a una persona que no está en obediencia, en vez de que le vaya bien y que le venga el bien, ¿qué le viene? El mal. El mal. Por eso Job, cuando va terminando el proceso de la prueba, dice, me ha sucedido y me ha venido el mal que yo temía. O sea, había algo en su vida en el que él había abierto la puerta a Dios. Y eso era lo que trataba Elifaz de mostrarle a él, justamente a Job. Dice el verso 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, lo segundo que debemos hacer en nuestra vida es poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Josué cuando lo llamó para que entrara a conquistar la tierra prometida? ¿Ustedes sabían que Josué fue un conquistador? Un conquistador como decir, ¿quién? Cristóbal Colón. Bueno, como todos los que fueron, como por ejemplo Alejandro Magno, que iba conquistando terrenos y tomando dominio sobre ellos, como todos los que vivían o estaban tomando posesión de los terrenos, de los lugares. Y resulta que el Señor escogió a Josué para que fuera el encargado de tomar posesión de la tierra prometida. Y cuando Dios le habló a Josué, que era el que le ayudaba a Moisés, a la muerte de Moisés, entonces Dios llamó a Josué y le dijo, bueno, ahora tú tienes la tarea de entrar a la tierra prometida y entrar a todo este pueblo. Eran aproximadamente 3 millones de personas. Tenía la tarea de meterlos a la tierra prometida. Tenía que distribuir toda la tierra de Israel en 12 tribus y a cada uno asignarles un territorio. Pero antes de eso tenía que sacar a todos los gigantes que estaban allí, entrar a poseer la tierra, pero para eso necesitaba sacar a todos los que había en esa tierra, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Y dice la Biblia que cuando Dios le dijo eso, le dio el versículo número 8 de Josué 1 y le dijo eso: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, para que todo le salga bien, el Señor es intenso, ¿o no? ¿Sí vieron toda esa cantidad de cosas que le dijo a Josué? Nunca se apartará
de tu boca este libro de la ley. Eso nunca, eso es un intenso, ¿o no? Esto es ser intenso. Dios es intenso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, a toda hora, en la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche, meditarás en él, para que guardes, conozcas, estudies, memorices y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces digan conmigo, Dios es intenso. Y Dios quiere que nosotros, sus siervos, sus hijos, seamos intensos. Por eso el Señor quiere que nosotros vivamos una devoción con Él, en donde Él sea lo más importante de nuestra vida. Nuestro primer pensamiento en la mañana, nuestro último pensamiento al acostarnos, cuando vayamos en el camino, al acostarnos, al levantarnos, que repitamos la palabra a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, que estemos hablando a toda hora con cánticos, himnos, salmos espirituales. El Señor es intenso, porque Él sabe que si Él nos deja un espacio en nuestra vida, el diablo lo llena. Porque Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Así que, mis amados, la vida cristiana es una vida para intensos. Es una vida para intensos. No para mediocres. Los que medio creen. ¿Sabe qué es un mediocre? El que medio cree y medio no cree. Entonces, el que medio cree, una persona dice, yo sí medio creo. Entonces, mediocre. Pero con el Señor es todo o nada. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. O sea, con el Señor es o todo o no vale la pena. O le metemos el corazón a lo que estamos haciendo o soltémoslo. Porque es preferible frío o caliente, pero no tibio. Porque a los tibios, dijo el Señor, los vomitaré de mi boca. O sea, para los tibios, para el Señor son vomitivos. Producen vómito en Dios. Así que con Dios es o todo o nada. O le metemos el corazón y la pasión a lo que vamos a hacer con Él, o mejor soltémoslo. Así que, mis amados, con Dios las cosas son intensas. Por eso el Señor quiere que nosotros vivamos una vida apasionada por Él, enamorados de Él. Estar todos los días escudriñando las escrituras, todos los días. En la vida cristiana no podemos dejar espacio ni siquiera a un tiempo de malos pensamientos. Si tú estás solo y no tienes dominio propio, pues no te quedes solo. Y si por alguna razón te tocó, entonces llama a tu líder y dile, ¿qué me puedes recomendar? ¿Qué puedes hacer? Ora por mí. Mi esposa se fue de encuentro y estoy con tentación. Claro. Entonces hay que debemos ser intensos con Dios. Por eso este año 2025 debemos estar enfocados en Dios. Porque si no nos enfocamos en el propósito de Dios, nos vamos a salir del plan. Porque con el Señor o nos enfocamos o nos salimos. O nos enfocamos o nos salimos. Por eso el Señor quiere que tengamos una vida devocional. El devocional es mi pasión por Dios. Es mi tiempo con Dios. Es donde yo le digo, te amo, te necesito, quiero estar contigo. Donde apartamos tiempo cada día, cada momento para estar con Dios. Tuvimos la oportunidad con la Monita de conocer unos lugares más lindos que hemos conocido. Y es en Israel, cuando uno baja de Israel, sube el Monte de los Olivos, bajando como a 1 o 2 kilómetros bajando, queda una población que se llama Emaús. Y ahí en Emaús, donde vivían Marta, María, Betania, gracias. Conocimos Betania
Ay, hermano. Y la casa de Lázaro, Marta y María, es una hermosura. Es una hermosura. Yo creo que el Señor, además de amigos, tenía la oportunidad de ir a quedarse donde ellos porque tenían buena comida. Porque al Señor le gusta la comida. ¿Cuántos saben eso? Y resulta que en ese lugar, cuando llegamos, pues como en este momento no hay casi turistas en Israel, nos tocó golpear y nos abrieron la casa solamente para la monita y para mí. Entonces tuvimos la oportunidad de estar, preguntar, de todo. Y en uno de los lados de la casa hay dos máquinas, o dos máquinas, llamémosle. Y una máquina es para exprimir las uvas y sacar el vino, y otra máquina es para exprimir las almendras y sacar el aceite de olivas. O sea, con una se saca el aceite de olivas y con la otra sacaban el vino. Y es una cosa espectacular y está muy lindo ese lugar. Ahí tengo unas fotos, algún día les mostraré esas fotos. Y yo pensaba, esta familia era una familia empresaria. O sea, esta familia era una familia que producía vino, que tenía negocio de venta de vino. Y era una familia, además, que producía el aceite de olivas, que es tan fino, tan valioso, y que tenía negocio de venta de aceite de olivas. O sea, era una familia empresaria. Y dice la Biblia que un día el Señor llegó ahí, a ese lugar, y Marta lo invitó a que pasara a su casa y a que comiera con ellos. Y entonces cuando él entró, tan pronto María lo vio, dice la Biblia que se le fue y se le sentó a los pies de Jesús. Y ella se quedó ahí, tirada en el piso, viendo a Jesús. Y Jesús estaba ahí charlando con ella y ella le decía, ¿y qué más, Jesús? Y Jesús le hablaba, ella le preguntaba, él le respondía, y estaban ahí en ese diálogo, en ese hermoso diálogo devocional, porque lo que María estaba mostrando era que él era lo más importante de su vida y ella quería estar a sus pies. Eso era todo lo que ella quería. Entonces Marta, que era la hermana mayor, al parecer porque se nombra la casa de Marta y fue Marta la que lo invitó a comer. Marta le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana está ahí sentadota y no me ayuda en los quehaceres? Y entonces el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solamente una cosa era necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Punto. Qué tremendo, ¿no? El Señor le dijo a Marta, Marta, tú andas revoloteando tanto y eres la líder de la familia y seguramente estás pendiente de que no falte nada en el almuerzo y que todo que esté perfecto. Seguramente tenía una empleada que le ayudaba, pero ella tenía que estar pendiente de todo y no podía. Tenía a la visita más importante en su casa y no se había dado cuenta. Y andaba todavía revoloteando. Y así nos pasa muchas veces, mis amados. A veces no nos damos cuenta que tenemos una cita con Jesús, que debemos tener un tiempo con Jesús y no nos damos cuenta que Él está esperándonos allí para charlar. Yo a veces he tenido la oportunidad de ir a hogares donde nos han invitado y pues por alguna razón no han preparado la comida antes de que lleguemos, sino que la hacen ahí. Y entonces, ¿saben qué? Nos dejan en la sala y se van a terminar de preparar las cosas en la cocina. Y yo, la verdad, a mí eso yo no lo soporto. Porque yo digo, qué pendejada, ¿para qué me invitan a una casa? A estar sentado allá en la sala y la otra persona allá en la cocina y de vez en cuando sale y dice, ¿cómo estás? Bien, bueno, ya vengo. Y toda la visita es ellos cocinando y nosotros en la sala. Entonces yo lo que hago es que me levanto y me voy para la cocina.
Ay, es que qué pena, pastor, es que las cosas están todas aquí en desorden. No me importa. Yo fui a pasar tiempo contigo. Yo lo que quiero es pasar tiempo contigo. Y yo creo que esto es muy importante, mis amados, que lo entendamos. A veces andamos tan ocupados como Marta en tantas cosas y hemos olvidado que allí está Jesús esperando por nosotros. Que ahí está Jesús esperándonos en ese tiempo con Dios, en ese devocional, en esa reunión. Y se nos olvida, andamos atareados en tantas cosas que se nos olvida cuál debe ser nuestra devoción. Diga conmigo, devoción. La devoción es cuando uno pone eso por encima de todo en la vida. Devoción es apartar un tiempo sagrado para estar con Dios y no dejar que nada, por ninguna razón del mundo, me robe mi tiempo con Dios. Dile a la persona que tienes al lado, dile, tienes que apartar tu tiempo con Dios. Tiene que ser sagrado tu tiempo con Dios. Y dice la palabra de Dios: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Y yo quiero de aquí en adelante hablar de 9 puntos, voy a hacerlo rápido, que la palabra de Dios nos muestra si nosotros volvemos en amistad con Dios. Es decir, si decidimos ser obedientes a Dios. Lo primero, serás edificado. Digan edificado. O sea, lo primero que Dios quiere es que cuando conocemos a Dios y tenemos obediencia a Dios, Dios nos quiere formar. Y tenemos, gracias a Dios, en la iglesia un lugar donde podemos conocer a Dios, donde podemos conocer su palabra, donde podemos estudiar de manera sistemática su palabra. Tenemos una escuela bíblica para ser edificados, porque el plan de Dios no es que pasen 5 años tú viniendo a la iglesia y no te sabes un verso bíblico y no conoces quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, y no conoces lo que Dios espera de ti. Por esa razón, mis amados, no nos podemos contentar con lo que el domingo se nos enseña en la palabra. Tenemos que ir a estudiar, escribirnos en la escuela bíblica, estudiar la palabra. Eso es parte de lo que es ser uno intenso con Dios. Si tú vas a estar con Dios, métete con toda. Aparta el tiempo para la escuela bíblica, es 1 hora semanal. Sí te ponemos tareas, pero las puedes hacer. ¿O ustedes qué hacen? Desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana. ¿Están desocupados? Aprovechen ese tiempo para memorizar la palabra de Dios. Amén. Están muy desocupados. De 1 de la mañana a 4 de la mañana no hacen nada. ¿O sí? Entonces dile a la persona, ¿cuántos todavía no han iniciado escuela bíblica? Levante la mano. ¿Quién más? ¿Quién más? Tranquilo, sin vergüenza, levante la mano. A estudiar, papito. A estudiar, papá. Tenemos que meternos con toda, con el Señor. Porque si nosotros vamos a ir de guías a un encuentro, a llevar a personas a que conozcan con Dios, nosotros tenemos que tener un poquito más. Un poquito, mire, no tiene que ser tanto. Un poquito más de lo que conocen mis amigos que están allá en el mundo. Me llama la atención y quiero felicitar a nuestro sobrino Santiago Romero. ¿No está aquí? Está por ahí, Santi. Ve, Martínez Romero. Tengo otro que es Santiago Martínez. Porque imagínense que él está estudiando, él va al 3er semestre de música en la Universidad de Canción. Y resulta que el director de canción lo llamó ya para que sea maestro de batería en uno de los cursos de la universidad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ese chino hediondo? ¿Y saben por qué? Porque una persona que se consagra y se dedica a las cosas siempre va a ser honrado. Siempre va a ser honrado. Por eso lo que hagamos, amados, hagámoslo con pasión. Y tú puedes estar comenzando apenas a estudiar y Dios ya te va a estar usando para enseñarle a otros lo que tú ya sabes. Eso es lo que Dios quiere.
que rápidamente pongamos por obra lo que Dios nos está dando. Pongamos por obra lo que estamos aprendiendo. Algunos de ustedes conocieron a Yomario Ramírez. Desde que llegó Yomario Ramírez a la iglesia, él era de esos intensos en la vida. Él todo el tiempo llamaba: pastorcito, llamo para que me diga algunas palabras de parte de Dios. ¿Qué más tiene pastorcito para decirme? Y él llegaba: pastorcito, vengo a sentarme acá que me diga cosas de Dios. Y yo le dije: lo que tú tienes es que entrar en la escuela bíblica. Y entonces llegó, digo: no, pastorcito, no. Yo lo que quiero es que usted me diga a mí las cosas de Dios y eso. Y entonces yo un día llegó, le dije: tengo una cita contigo, quiero hablarte algo de la palabra. Y le preparé primer nivel de escuela bíblica, primera clase de primer nivel de escuela bíblica. Y ese día yo le dije: siéntate, Yomiti, cogí el tablero. En ese tiempo todavía se usaba el papel y el marcador. Y comencé: ¿quién es Jesucristo? El hombre, Dios. Hombre, porque nació de una madre humana. Y Dios, porque su papá es Dios divino. Y comencé a explicarle. Y llega y me dice: pastorcito, eso es lo que yo quiero que usted me enseñe. Le dije: eso es lo que enseñamos en escuela bíblica. En vez de venir todos los días a molestarme la vida a mí, entra en escuela bíblica. Mis amados, ¿quieren conocer de verdad la palabra? Entre a escuela bíblica. Es uno de los tesoros más grandes que tenemos en Ecofamiliar, nuestra escuela bíblica. Y es de las escuelas bíblicas más poderosas que he conocido en la iglesia, en las iglesias cristianas. He tenido la oportunidad de hacerle exámenes de primer nivel a pastores y se rajan. Se han rajado. Mientras que los miembros de Ecofamiliar lo pasan. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando uno vuelve en amistad con Él? Lo edifica. La iglesia es un lugar para ser edificados en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? La palabra de Dios, al volver en amistad con Dios, hace que se aleje de tu casa la aflicción. ¿Sabe que no dice que se alejen los problemas? Ni tampoco dice que se alejen las pruebas, sino que el Señor aleja lo que aflige el corazón, lo que me hace ser infeliz o triste. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No nos está diciendo que no vamos a pasar por pruebas. No nos está diciendo que no vamos a tener días de pruebas financieras. No nos está diciendo que no vamos a tener pruebas de salud. Pero lo que sí nos está asegurando es que vamos a ser gozosos en medio de la prueba. Y vamos a ser felices y llenos de alegría en medio de las pruebas. Amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Gloria a Dios. Versículo 24. Está el tercer punto. Dice: tendrás más oro que tierra. ¿Cuántos sabían que la Biblia dice eso? O sea, si tú vuelves en amistad con Dios, vas a tener más oro que piedras, que tierra, perdón. Y como piedras de arroyos, oro de Ofir. O sea, el oro más fino. Wow. ¿Cuántos saben que Dios quiere nuestra prosperidad financiera? Y no venimos por la plata. Cuando venimos a Dios, venimos para ponernos a paz con Él. Pero Él nos da edificación. Él arranca la aflicción de nuestra tienda, de nuestra casa, y además nos da finanzas. Porque Dios sí quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el plan de Dios. Así que dejan de andar pensando que aquí en la iglesia no se puede hablar de plata. Porque sí tenemos que hablar de plata. Porque el Señor quiere que tengamos plata y plata en abundancia. Ese es el plan de Dios. Por eso en el mes de marzo tendremos, Dios mediante, un seminario sobre finanzas aquí en la iglesia, para que aprendamos a administrar y a prosperar sabiamente en las finanzas. Amén. Gloria a Dios. Versículo 25. El Todopoderoso será tu defensa. O
O sea, si yo entro en amistad con Dios, es decir, si yo obedezco a Dios, Dios promete que Él va a ser mi defensor. Y yo les aseguro una cosa, el Señor como defensor nos puede sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. El Señor como nuestro defensor, no hay diablo que nos pueda hacer daño, no hay demonio que nos pueda dañar, no hay nada que pueda hacer daño a aquel que está en amistad con Dios. Así que, mis amados, si volvemos en amistad con Dios, Dios nos va a proteger. Él estará como un escudo alrededor de nosotros. Amén. Hace muchos años, yo tenía 17 años, llegamos a vivir aquí a Bogotá, de allá en Neiva, de Tierra Santa, como dicen allá en el Huila. Y resulta que nosotros nos fuimos a vivir a una casa en Nueva Marsella. Y la buseta que nos servía, que entraba al barrio de nosotros, era la 126B. Nueva Marsella, Américas Occidental. Y resulta que yo sabía que esa se cogía en la 10ª con 22. Y ahí volteaba y se metía para las Américas. Pero también sabía que esa venía desde allá, desde nuestra casa, y nos dejaba enfrente de la 10ª con 22. Y yo tengo un hermano que trabajaba en Cocorico, Aves Cocorico. Y resulta que por él trabajar ahí, entonces le daban una vez cada 15 días un bono para un pollo. Un bono para un pollito. Y nosotros, la verdad, recién llegados a Bogotá, fue duro porque éramos 8 hermanos, más mi mamá. Y económicamente nos tocaba, mi madre era una sabia administradora. Teníamos que tasar cada pesito de tal manera que pudiéramos vivir aquí en Bogotá. Porque la diferencia entre Neiva y acá era grande, grande. De pagar 1,200 de arriendo en Neiva, vinimos a pagar 15,000 en Bogotá. Ese fue el cambio, nuestro cambiecito. Pero sabemos que Dios nos lleva de gloria en gloria, amén. Y resulta que ese día mi mami dijo, bueno, mijito, ese era yo. Necesito que vayas y reclames el pollito allá en Cocorico, en la 22 con 10. Entonces, yo salí, mi mami estaba haciendo arrocito, platanito y algo para acompañar la presita de pollo que nos tocaba a cada uno de nosotros. Y había una pechuga que tenía que partirlas por la mitad para poder que alcanzara. Porque eran 8 presas, pero iba a tener que partir la pechuga en 2 para que alcanzara para todos. O sea que estaban todos esperando el pollito. Y yo me fui como buen garzón, y me fui. Y me bajo yo y entro a Cocorico, reclamo mi pollo. En ese tiempo lo entregaban en una caja de cartón. Y era así como dobladita, como en corbita, así. Y yo agarré mi pollo y salí con el pollo así. Feliz a coger mi buceta. Y todo inocente. Y llega y me dice un señor ahí, cuidado con el pollo, porque hay unos gamines que lo quieren robar. Uy, yo agarré ese pollo y me lo pegué así. Y yo dije, a mí no me roba mi pollo ni por nada del mundo. Y yo pensé, con 9 personas esperando allá para comer esos, no se puede perder mi pollo. Y todo el mundo se rió cuando me vio a mí hacer eso, ahí alrededor. Entonces yo dije que se estaban mamando gallo. Y bajé otra vez mi pollo y dije, a mí no me lo... Cuando yo bajo el pollo, pasa un gamín y abraza la caja. La abrazó. Y arrancó a correr y yo me quedé con el pedacito de cartón aquí en la mano. Y de verdad, en ese momento me pasó una película, mi familia. En mi casa estaban esperando el pollo. Y yo no podía llegar sin el pollo. Y el chino hediondo atravesó la 10ª y yo me le fui detrás al gamín. Y lo alcancé en la mitad, ahí en el jardiner de la 10ª, que era de cemento ahí. Y lo agarré y lo tiré al piso. Y le dije, me vuelve mi pollo. Y se lo rapé así, me dio una piedra. Eso estaba untado de grasa, todo por fuera de esa caja. Y lo agarré y dije, esto no me dejó robar. Cuando del otro lado de la 10ª
2 gamines enruanados grandes se me vinieron y dijeron: ¿qué? ¡Déjale el pollo al chino! Y yo, no me dejo. Y yo me hice así para al frente de ellos como diciendo: ¿quieren que nos demos? Yo creo que ese día yo le hubiera ganado a esos 2 ladrones, pero ellos tenían su puñaleta ahí debajo. Y yo me le fui así. Cuando yo me le fui, ellos se fueron. Y yo dije: es un Will encebrado. Y di la vuelta y había 2 gigantes acá, uno acá y otro acá, grandotes ahí. Y dijeron: uy, estamos que agarramos a esos gamines. Yo, ¡ay! Me volvió el alma al cuerpo. O sea, ellos salieron corriendo no por mí, sino por los 2 gigantones que estaban ahí. Y el Señor me dijo: así estaré yo siempre, guardándote, cuidándote y protegiéndote. Aunque te equivoques, aunque te hagan daño, nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Así que ¿cuánto le dan ese aplauso al Señor? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y toca quedar en continuará. No se deje robar el pollo. Y de una vez fui y me temblaba todo. Obvio. Me temblaba todo y esperaba la 126B que pase rápido, la 126B. Y cuando pasó la 126B me subí, había puesto y me senté con mi pollito. Y volteo yo a mirar y la caja engrasada con las manitos del gamín. Y yo dije: Dios mío, gracias, porque puedo llegar a mi casa con el pollito y no van a pasar problemas en mi casa. Amén. Pero mis amados, yo quiero que hoy entendamos que tenemos un protector en nuestra vida, que Dios se comprometió con nosotros a ser nuestro guardador, que no importa cómo estén las circunstancias, Dios siempre nos va a cuidar, Dios siempre nos va a guardar, aunque nos equivoquemos en el propósito que estamos haciendo y aunque cometamos errores en lo que estamos haciendo, Dios siempre saldrá en defensa de sus hijos. Como un poderoso gigante está Dios para guardarnos, para protegernos y para librarnos de las garras del enemigo, de las manos violentas del enemigo. No importa, mis amados, si hay gente que está conspirando contra ti. El Señor dijo: el que conspire contra ti lo hará sin mí. Lo hará sin mí. Se mete en camisa de 11 varas el que atente contra nosotros. El que quiera hacernos daño saldrá perdiendo. Tuve el caso de una empleada que tuvimos desde que Pipe nació. Siempre le pagamos todas las cosas legales y ella siempre en diciembre se iba y le liquidábamos, le pagamos sus liquidaciones y ella se iba. Y un día, pasados los años, recibimos una demanda, una denuncia, que ella nos había denunciado porque no le habíamos pagado las cosas a ella. Entonces yo llamé a Miguelito. Miguelito es nuestro pastor de la iglesia en Ibagué, es abogado. Y él me dijo: pastor, yo me hago cargo de su caso. Y me dijo: pero hay una cosa, pastor, yo solamente voy a hacer cosas porque Dios está en su defensa. Dios es su defensa. Y nos llevaron ante el juzgado, tuvimos varias citas. En plena pandemia estábamos allá en esas situaciones difíciles. Y un día, y cuando terminó ese proceso, se levantó el juez y dijo: yo hoy determino que el señor Aníbal Vanegas y la señora Gladys de Vanegas son inocentes en este proceso. Debido a esto, la persona que les demandó deberá pagar las costas del proceso. Y le salió por un poco de millones de pesos. Y le dijo: y tendrá que pagarles por indemnización a los señores Vanegas la suma de tanto. Obviamente nosotros nunca le cobramos nada de eso. Pero yo pensaba: ¿cómo se atrevió ella
que conoció quiénes éramos nosotros, que conoció lo que nosotros hacíamos y cómo habíamos nosotros mismos entregado nuestro propio apartamento para iniciar la obra de Dios. ¿Cómo se atrevió a denunciarnos y a ir contra los siervos de Dios? Y el Señor me dijo: tranquilo, que el que conspire contra ti siempre lo hará sin mí. Así que Dios está a favor de nosotros. No tengan miedo, que todas esas cosas que han querido hacerles daño a ustedes, eso se les va a volver un problema a esas personas. Saldrá contra ellos Dios mismo. Cierra tus ojos. Papito Dios, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y nunca vuelve vacía. Tú escogiste, Señor, a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Tú nos llamaste a nosotros y te plació, Señor, hacernos tus hijos. Tú nos escogiste a cada uno de los que hoy estamos en este lugar y estamos escuchando esta palabra, Señor, para ser tus hijos, tus herederos, Señor. Y no te importó nuestro pasado, y no te importó nuestros errores, nuestra falta de preparación, nuestro trasfondo, Señor, sino que pusiste tu mirada en nosotros, porque decidiste bendecirnos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por habernos sacado, Señor, de detrás de la manada, Señor, como hiciste con David, Señor. Porque quizá éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, Señor. Pero tú nos llamaste, pero tú nos escogiste, pero tú nos estás edificando, Señor. Pero tú has sido nuestro defensor, nuestro protector, y el que conspire contra nosotros siempre lo hará sin ti, Señor. Gracias porque a pesar de nuestros errores, Señor, y de tantas veces que te hemos fallado, aún después de conocerte, Señor, tú sigues a favor de nosotros, Señor. Tú esperas un milagro de nosotros. Tú esperas un cambio y una transformación de nosotros. Tú esperas una obediencia de nosotros, Señor. Y nosotros queremos entrar hoy en amistad contigo, Señor. Queremos ser, Señor, como María, escogerte a ti. Y lo más importante, estar a tus pies. Queremos, Señor, estar como Josué, intensos cada día en oración, en estudio de la palabra, en buscarte, en conocerte, en obedecerte, aún en los detalles más pequeños de nuestra vida. Queremos ser hijos tuyos intensos, enamorados de ti, obedientes hasta los tuétanos, Señor. Queremos ser agradecidos, humildes, Señor, para que tú puedas glorificarte en medio de nosotros, Señor. Para que tú seas exaltado entre nosotros, Señor. Gracias por confiar en nosotros, por aún seguir confiando en nosotros, Señor. Y hoy queremos decirte, Señor, que puedes contar con nosotros. Te pedimos perdón por la desobediencia, por la pereza, por dejarte en un segundo lugar en nuestra vida, Señor, cuando tú nunca serás segundo, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, por nuestra terquedad y dureza de corazón. Queremos pedirte perdón por nuestra incredulidad. Hoy queremos pedirte perdón por no haber sido esos padres ejemplares
esos esposos amorosos. Te queremos pedir perdón por no haber sido proveedores, esforzados, valientes, Señor. Te queremos pedir perdón por no haber sido constantes y fieles. Te queremos pedir perdón, Señor, por esas palabras que han salido de nuestra boca en rebeldía y en grosería contra ti. Te queremos pedir perdón por no haberte puesto en el lugar más importante de nuestra vida, Señor. Pero hoy nos arrepentimos de todo corazón. Y te pedimos, Señor Jesús, que limpies nuestros pecados, que arranques del corazón toda lepra espiritual, Señor. Porque queremos el resto de nuestra vida seguir a tus pies, como María, Señor. Seguir a tus pies, siendo empresarios, seguir a tus pies, siendo trabajadores, seguir a tus pies, Señor. Teniendo mucho trabajo, siempre seguir a tus pies y darte a ti el primero y más importante lugar en nuestra vida, Señor. Cuenta con nosotros, Señor. Voy a invitarles a que pongan su mano derecha pegadita al corazón y le digan hoy conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor Jesús, para que entres en mi vida y para que seas el dueño y el Señor de mi vida y de mi casa, Señor. Te pido que me perdones por haberte fallado tantas veces, Señor. Y te pido que con tu preciosa sangre limpies toda rebeldía de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros miembros, Señor. Señor, te rogamos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Y a partir de hoy, Señor, te pedimos que nos dé la fuerza para obedecerte sin fallarte nunca más, Señor. Ayúdanos a vencer la tentación. No permitas que volvamos atrás, Señor. Y Señor, queremos el resto de nuestra vida agradecerte, servirte, honrarte y conocerte. En el nombre de Jesús.